lectura. Bueno, vamos a dar el inicio, si les parece, ya oficial. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, porque yo hola. creo que vamos a hacer hoy todas las que están aquí presentes. Entonces, si quieren, vamos empezando de una vez para aprovechar la sesión, porque hoy tenemos material pues bastante rico, interesante. Ya Marisol estaba poniendo sobre la mesa pues la película de Frankenstein y la lectura de Uniquel. Y pues qué bueno que lo van poniendo a colación para que podamos entrar en materia. Entonces decías, Marisol de Uniquel. Ah, sí, de esta parte de la libertad y la libertad del sentido en base a este personaje. Es que yo le comentaba si habían visto, si ya había visto la película de Guillermo del Toro de Frankenstein que está en Netflix y que de verdad la recomiendo, está súper linda. Es más, o sea, de verdad, así como de sacar lágrimas. Y me encantó, me encantó. Y, y otra cosa, o sea, como también relaciono que a pesar de ser una criatura que vino a este mundo sin ser solicitada y con esa ingenuidad, siente esa necesidad del otro. Ujú. Ujú. Ah, pues está muy bonita, hay que Sí, verla. sí, pero esa libertad también de que a veces habla esta lectura de esa libertad existencial o de esa libertad de, de la voluntad, ¿no? De ver con esa posibilidad la posición del espíritu. Y creo que este personaje es así como que, a pesar de que le pasan cosas terribles, como que, ay, bueno, él pide morirse. Mm. Ujú. Pero sí, me, me conmovió mucho esta película. Ah, pues hay que verla entonces Ujú. para poder entender. Sí, pero de todas maneras, por lo que dices, pues tiene mucho que ver con esta primera parte de la lectura que hoy nos vamos a centrar mucho en ella para comprender el origen de la neurosis. Finalmente, el origen de la neurosis es pues un trastorno, ¿sí? Lo que pasa es que está muy normalizada. Se habla poco de ella, pero en realidad es bastante común y frecuente. Por eso decíamos de la importancia de uno identificar sus propios patrones neuróticos, que son de pensamiento, de emociones, de conducta, en donde vemos estos rasgos. Entonces es interesante porque al final el germen de los trastornos, como vimos, está en la insatisfacción de determinadas necesidades, según la pirámide de Maslow. Buenas tardes, Miriam. Ya estamos aquí empezando a plantear el tema del origen de la neurosis. Entonces, me parece muy interesante ver el tema de la libertad porque Frankl dice que el ser humano no está determinado por sus condicionamientos, pero eso no quiere decir que durante una determinada época de su vida no viva bajo esos condicionamientos. Y muchos de estos condicionamientos pues están marcados por patrones que tienen un origen neurótico. Y aquí vamos a unir dos vertientes, la de Elizabeth Lucas y la de Frankl vista a través de la mirada de Uniquel, porque están relacionadas y porque nos ayudan a entender el surgimiento también del miedo en estas etapas en las que uno tendría que estar cubriendo necesidades que favorecen los sentimientos de seguridad y confianza. Cuando hablamos de infancias rotas, estamos hablando de infancias que de alguna u otra forma tuvieron varias necesidades truncas.
varias. Por lo pronto, de las que están relacionadas con las necesidades de estima, que es todo lo que da la valía personal. Ya ven que les compartí la ficha de trabajo en donde vienen las necesidades fisiológicas para que tengan el esquema y que ya puedan ustedes contar con ese material porque es un referente muy importante para ir entendiendo el origen de las adicciones. También las preguntas que vienen en el apartado de observaciones, que son preguntas detonadoras de reflexión, es importante que las vayan haciendo para que podamos descubrir juntas el valor que tiene de conocer todo el contexto de la persona. Su contexto dice mucho, nos proporciona mucha información, entonces hay que ir haciendo pues el cuadro, ¿verdad? Para ir entendiendo a profundidad el origen de ese caso en particular, por supuesto, siempre desde la mirada de la unicidad. Ya vamos aplicando la logoterapia. Y también creo que es importante mencionar que en esta necesidad de estima, en donde lo que se fragmenta es la valía personal, pues también se pierde autoconfianza. O sea, está lastimada la autoestima. ¿Sí? La autoestima está dañada. Que esto ya lo hemos platicado muchas veces y ha sido un tema de mucha reflexión, ¿verdad? Y es precisamente por eso, porque de esa herida o de ese conjunto de heridas se pueden desatar miedos al abandono, miedos al rechazo, miedo a la soledad. Es el origen también de muchas relaciones que se entienden en el marco de la codependencia. Y después también está, en algunos casos, evidentemente la que se va nublando es la del propósito y el significado, ¿sí? Esa se va nublando, que es la que lo liga con la conexión con su propio ser. Y aquí es donde entran el tema otra vez de la libertad, mientras nos estamos moviendo desde esas heridas que nos han condicionado para percibir la realidad. Nuestras relaciones con el exterior están marcadas por esos miedos. Sí, ¿no? Es muy claro. Por eso Elizabeth Lucas, en un texto muy bonito del libro de Psicología Espiritual, habla justamente del origen de la neurosis y apuntala el miedo como la emoción que da origen a la neurosis. Y que el miedo más profundo que experimenta el ser humano es el miedo a no ser amado y aceptado. ¿Sí? Y fíjense qué interesante está esto porque de alguna forma la culpa interna de la que habla Unikel en este texto tiene que ver precisamente con eso, con no sentirse aceptado, amado incondicionalmente. Y entonces, pues, ¿de quién es responsable de que no me quieran, de que no me acepten, de que me rechacen? Pues yo. O sea, es esa culpa intrínseca, ¿sí? En donde me siento culpable
de que no me quieran mis papás, de que me vaya mal en la vida, de tal cantidad de discursos que se pueden armar en torno a esto. Se va sembrando una falta de credibilidad en uno mismo. Ahí es donde se empieza a enredar la cosa, ¿sí? Porque eso distorsiona el pensamiento. Esa es la parte que se empieza a enfermar, que se distorsiona la percepción, se distorsiona el pensamiento. Y entonces se vuelven subjetividades pues muy enmarañadas, ¿sí? Y si además le sumas contextos pues con cierta complejidad, en donde hay antecedentes de alcoholismo, de drogadicción, de violencia intrafamiliar, pues hay antecedentes. O sea, la persona creció en un ambiente así. Entonces, pues lo que observó también influyó en el desarrollo de esa percepción que tiene con respecto a sí mismo. Entonces, esa culpa intrínseca también a veces deviene en vergüenza. Fíjense ya los sentimientos que empiezan a embrollarse en el origen de la neurosis. O sea, la persona finalmente, como lo hemos hablado, empieza a encarnar por sí misma un sentimiento de autodesprecio. Fíjense qué feo. De esto habla también el libro de Volver al Amor. Si lo leyeron, ella ahí habla del autodesprecio, cómo es el origen a veces de las adicciones. La persona no se valora a sí misma. Tiene mucho miedo a la soledad. No tiene satisfechas algunas otras necesidades también. Acuérdense que están las fisiológicas, la de seguridad física y emocional. O sea, hay otras. Y ahí está realmente ya el origen dispuesto y la persona podrá o no irse dando cuenta y todo va a depender también de los contextos posteriores. Otra de las preguntas importantes que está ahí para reflexionar es sobre los propios contextos, o sea, en los ambientes en los que yo me desenvolví, cómo era la accesibilidad al mundo de las drogas y el alcohol. Es importante, ¿sí? Porque pues en los ambientes en donde es accesible se vuelve mucho más fácil el acceso, porque son ambientes tolerantes al consumo. Y en la tolerancia al consumo, pues vamos a encontrar desde personas que consumen leve hasta personas que tienen un consumo grave, ¿verdad? Que son convivencias que no se entienden sin la copita, y y en las juventudes a veces sin otro tipo de sustancias. Ya les mandé también la clasificación de las drogas de acuerdo con diferentes orígenes para que puedan ver más o menos cómo, dependiendo de las áreas que están lastimadas, lo que se busca compensar es lo que hace falta. Si lo que le hace falta a la persona es valor, ¿qué envalentona a la persona? Pues el alcohol, dice Tere, el alcohol envalentona.
Es cierto. Entonces, vamos viendo cómo si la sustancia genera esa recompensa a nivel cerebral. O sea, lo que está afectado en una persona que desarrolla un trastorno de adicciones es su sistema de recompensa, lo que genera la dopamina famosa y otros neurotransmisores que están vinculados con el bienestar, pero que en estos casos es a través de una sustancia externa, como se provee ese equilibrio interno o a través del comportamiento. Quienes estén leyendo el libro de Anne Lemec se van a dar cuenta de que ella ahí empieza por un caso que es más bien un trastorno de adicción por comportamiento, con el caso de un adicto al sexo. ¿Sí? Entonces ahí también son otro tipo de tratamientos. Y hay que ver los casos. Ahí ella va más o menos contando las historias sin profundizar mucho en el pasado. Pero a veces sí es importante tener todos esos antecedentes para comprender mejor, pues, cuál ha sido la relación con ese mundo y cuáles son las emociones que están de fondo. Porque lo que lleva al consumo es la experiencia de un malestar interno. Aquí Uniquel habla de la culpa intrínseca como uno de esos sentimientos de malestar que esclavizan. Por eso habla del tema de la libertad, lo que ponía sobre la mesa Marisol. Si se acuerdan, ¿no? Cuando estamos bajo el dominio de una adicción, evidentemente la experiencia de la libertad es prácticamente nula, está totalmente condicionada. ¿Sí? Ya tienen ahí la lista de los síntomas más importantes para más o menos determinar cuando una persona está teniendo problemas ya con su forma de consumir. Entonces, bueno, esto se pone muy interesante porque nos va ayudando a ver qué es lo que está compensando a la persona a través del consumo de una sustancia para entonces trabajar esa área. ¿Sí? En ocasiones, la logoterapia es un acompañamiento que propicia autoconocimiento y por lo mismo, desde el autoconocimiento también se puede resignificar mucho la historia. Y sobre todo la ayuda que supone Elizabeth Lucas, que es el paquete de ayuda, ¿sí? Que es el ayuda para encontrar un sentido en la vida, ayuda para tomar decisiones llenas de sentido y ayuda para mantener las decisiones llenas de sentido. Con esta misma perspectiva va a coincidir completamente Fred Martínez al respecto. Y además, Efrén Martínez, ya vamos a leer un texto suyo próximamente. Él también habla del vacío existencial como un síntoma que hay debajo de las adicciones. Y sí, tiene su razón de ser. O sea, definitivamente. Porque si lo que se tiene que trabajar es el sentido, lo que está experimentando la persona es un vacío existencial justamente, en donde no está haciendo un ejercicio realmente de su libertad, por el contrario, está viviendo bajo el yugo de sus propios condicionamientos, que a lo mejor no ha visto y vive en la inconsciencia y la ignorancia, sí, es una de las aflicciones humanas, la ignorancia. Por eso el proceso de autoconocimiento es importante. En eso sí, la logoterapia puede dar el acompañamiento.
Cuando hay adicciones fisiológicas, que también ahí hay una clasificación, hay sustancias que son muy adictivas, como por ejemplo las metafetaminas, la cocaína, son los opioides como la heroína, son sustancias muy adictivas. Entonces, normalmente las personas que van a requerir una desintoxicación de este tipo de sustancias, pues si ya es por voluntad propia, entonces a lo mejor con un psiquiatra de adicciones, ¿sí? Que le pueda dar un tratamiento farmacológico para poder librar y paliar mejor los síntomas de la desintoxicación, como son la ansiedad. Lo primero que aparece es la ansiedad. Y lógicamente, si debajo de la adicción hay una depresión, pues va a aparecer la depresión y se tiene que tratar la depresión. Acuérdense que en el caso de los trastornos de adicciones, la comorbilidad es un elemento clave. Conviven muchos trastornos en una misma persona. Entonces hay que atender todos esos trastornos, ¿sí? Para que la persona pueda estabilizarse y empezar a llevar este tratamiento, a llevar su terapia y de ser necesario un grupo, ¿sí? La recomendación de un grupo siempre es bastante útil o alguna actividad artística como puede ser el teatro, un taller de escritura creativa, ¿sí? También este tipo de actividades recreativas pueden ser muy terapéuticas. Entonces, vamos viendo también de la mano cómo podemos ir atendiendo los casos dependiendo del momento en el que esté también la persona en su historicidad con respecto a la adicción. Pero es un hecho que el trabajo es arduo. Cuando la persona más bien está siendo problemática para la persona y todavía no toma conciencia de su problema, es cuando vienen los internamientos, sobre todo cuando la persona consume sustancias altamente adictivas. Y los internamientos normalmente son de 3 meses y van acompañados de terapia de grupo, terapia individual y psiquiatra. ¿Sí, Marisol? Ahorita estaba recordando una película de Sandra Bullock que se llama 28 días. Y y bueno, obviamente ahí es terapia de grupo. Digo, ya le tengo muy, pero también cómo era su vinculación, por ejemplo, ahí con un caballo. Ujú. Y hasta que lograra como que le diera la pata, es como si ella hubiera conectado. No sé, yo ahorita lo quiero recordar como una confianza. Sí, Ujú. totalmente. Y no También sé, es otra aproximación, la equinoterapia. sí, y el cuidar una planta, o sea, como esos valores de experiencia o de creación. Sí. Sí, y también de responsabilidad. Ujú. También fomentar la responsabilidad se vuelve un tema muy importante, porque recordemos que a veces las personas que tienen estos trastornos están en un estado de victimización, ¿sí? Pueden tener también trastornos de personalidad, ¿sí? Rasgos narcisistas. No importa si son hombres o mujeres, ¿eh? También personalidad de la limítrofe, histrionismo, ¿sí? O sea, hay muchos rasgos de personalidad que a veces están ligados a estos trastornos. Entonces, todo tipo de terapias suman, y lo importante es
que el acompañamiento verbal, o sea, la terapia individual es muy importante. Una vez a la semana durante un buen tiempo, por lo menos un año y medio, 2. ¿Sí? Es largo el proceso porque implica mucha toma de conciencia, mucho cambio de hábitos, a veces cambiar de profesión, de ambientes. Es realmente un trabajo muy intenso para la persona. Por eso entender el origen de la neurosis es importante porque finalmente es trabajar con esas emociones, no darle vueltas. Hay que trabajar con las emociones que tocan, es descubrir a qué hay miedo, a qué hay miedo, porque en lo que haya miedo es donde vamos a ir descubriendo sus necesidades de consumo, qué es lo que necesita recompensar a través de lo que consume o de su conducta. Por aquí tengo, déjenme ver, déjenme acomodar las pantallas para ver si tengo abierto un documento. Pues el documento donde vienen las necesidades, porque creo que son importantes. Me voy a ir directamente a la ficha porque entender este tema nos ayuda rápidamente a identificar cuál es la ruta del niño herido que hay que trabajar. Evidentemente no va a ser a la primera, pero hay que ir desvelando todo lo que hay ahí y fortaleciendo a la persona en otras áreas, ¿verdad? Pero el trabajo es intenso. Fíjense, aquí están. Esta es la ficha que les mandé de motivaciones esenciales y la comprensión de la psicopatología. Y miren, las que a veces están más dañadas en estas personas son las necesidades de seguridad. Evidentemente, en algunos casos las necesidades fisiológicas, como es en los trastornos alimenticios, las necesidades de amor y pertenencia, las necesidades de estima. Y claro, se pierde la brújula en relación con las necesidades de autorrealización. Se pierde la brújula. Y normalmente son personas que en algún momento se quedaron atorados en alguna crisis existencial. Acuérdense que lo que pasa con un neurótico es que se queda estancado, se queda ciclado en esos pensamientos maléficos, ¿sí? Porque son pensamientos maléficos. Vamos a nombrar algunos de esos pensamientos maléficos. Destino trágico. Personas que se sienten condenadas a un destino trágico, que están condenadas a sufrir, ¿sí? Personas que sienten que todo les va mal en la vida, que tienen una mala suerte, que todo mundo abusa de ellas, que son las buenas del cuento, ¿sí? Y también vamos a descubrir en otros casos un sentimiento profundo de fracaso y de frustración existencial. ¿Tere? Ay, qué rápido. Pensé que ibas a seguir. Hola a todas. Ahorita con esto que decías,
del fracaso y que han abusado y todo, pero no sé, en mi experiencia también he notado muchísimo que los alcohólicos tienen un sentimiento como de superioridad. Ujú. O sea, no puedo generalizar, lo digo así porque cada quien tiene su unicidad, pero yo he notado como un sentimiento de superioridad enorme y que es mi enfermedad, por lo tanto nadie me entiende. Por eso creo que los grupos, híjole, ayudan tanto, porque aparte es muy difícil atender a un alcohólico sin, en estas superioridades como tú no tomas, tú no eres alcohólico, tú no me puedes entender, porque lo que yo tengo realmente es una adicción. Entonces, por eso también creo que los grupos son básicos, porque que otro alcohólico les dé su experiencia, les motive, les dé esperanza, eso Ujú. ayuda muchísimo. Y por otro lado, lo de las medicinas, luego, pues es muy grave, ¿no? Porque el alcohólico o el adicto, pues va con el psiquiatra, lo medican y luego lo combina con el alcohol. Entonces, aquello Sí, acaba siendo una cosa, terrible, ¿no? Entonces, sí hay que tener sí, cuidado. por supuesto, pero aquí es el compromiso de la persona consigo misma, Claro. que nosotros podemos favorecerlo, motivarlo, impulsarla, fomentarlo. Pero finalmente es su compromiso y una de las cosas que se deben de decir es que si lo va a hacer bajo el acompañamiento de un tratamiento farmacológico, tiene que respetarlo tal y como lo señala el psiquiatra. Tiene que ser así. Eso hay que decirlo, ¿sí? Porque son medicamentos con los que no se juegan y que casi siempre tienen contraindicación con el alcohol. Yo sugiero en el caso, yo sugiero para el caso sobre todo de sustancias, el alcohol es adictivo, por supuesto que sí, pero no se va a comparar con las metanfetaminas, por ejemplo, o con los opioides, o la misma cocaína. O sea, la abstinencia también del alcohólico puede ser muy fuerte, sobre todo si son bebedores fuertes diario. ¿Verdad? O sea, es que depende mucho de la caracterología que tenga ese consumo. Si ya trae algún tipo de daño hepático, también, ¿sí? Porque lógicamente, entre más tiempo hayan tenido el consumo, pues más grave es también el daño, ¿verdad? Acuérdense que todos estos eh, afectan directamente el sistema nervioso central. Entonces, un daño colateral hay, definitivamente. Sí, Marisol, adelante. Y ahorita escuchando lo que dice Tere, recordé, por ejemplo, que en el caso de los grupos de AA, bueno, está lo de los 12 pasos, ¿no? Pero algo es así como cuando hacen el cuarto, quinto paso, que hacen el recuento de todos sus daños, Ujú. es volverles así como quitarles un poco la arrogancia, bueno, quitarles la arrogancia de esa quizás superioridad que menciona Tere, ¿no? Sí. Es que claro que tienen un sentimiento de superioridad. Por supuesto que sí, es otro rasgo. Y no solamente, en general es un rasgo del adicto, ¿sí? Es un rasgo de superioridad que esconde la autoestima dañada. Ujú. Entonces, por eso es que algunas personas tienden más hacia el consumo de cocaína cuando tienen un sentimiento de insuficiencia, porque la cocaína como da un levantón y coloca a la persona como en una energía muy intensa, entonces se sienten superhéroes. O sea, la recompensa va con el efecto que produce la droga. Es lo que quiero que entendamos en el caso de las sustancias. También los éxtasis son sustancias también adictivas.
que en el caso de los éxtasis sí producen alucinaciones, pueden producir alucinaciones. Y ahí es lo que se busca, fíjense cómo también ahí lo que se busca a través de la sustancia es un estado de bienestar relacionado con el amor, con la tranquilidad, con la paz. Fíjense lo que está buscando la persona. Vimos el tipo de necesidades que están fracturadas. Cuando hablamos de una infancia rota, es que más de una de estas necesidades está fracturada. A veces todas. ¿Sí? A veces todas. Esa es una infancia rota. Todos tenemos carencias. ¿Sí? Pero hay personas que realmente tuvieron infancias muy marcadas por la violencia, muy marcadas por el autoritarismo, muy marcadas por la discriminación, por el rechazo. Entonces, por la carencia misma de alimento, de techo, de protección, de seguridad física, emocional. Entonces, las infancias rotas finalmente lo que hay es un niño interior traumatizado, ¿sí? Que está profundamente asustado. Asustado, probablemente con un miedo paralizante o frustrado por el enojo de haberte sentido maltratado, con un sentimiento de insuficiencia, porque acuérdense que los niños sienten que ellos tienen la culpa de lo que les pasa. Y la culpa intrínseca es eso, cuando se engendra esta raíz del autodesprecio. Fíjese lo que les dije, se engendra la raíz del autodesprecio. O sea, son personas que realmente no se aman. Por eso es que es una conducta destructiva, autodestructiva. Ujú. Y sí tiene que ver mucho con el estilo de crianza, ¿no? Porque a veces papás sumamente autoritarios hacen sentir que eres insuficiente, entonces pues ellos se sienten de segunda. O unos papás demasiado protectores también hacen sentir que no soy capaz. Sí, claro. Y como todo el niño se lo toma personal, aunque sean incapacidades o las proyecciones fantasmáticas de los padres, pues el niño se las pone, unas y otras no, ¿verdad? Las que pesque de acuerdo a su mirada, sus curiosidades, su instinto, ¿verdad? Entonces, ahí también volvemos a ver la unicidad de la persona. ¿Sí? En lo que vamos pescando del entorno y nos vamos poniendo capitas o nos vamos ajustando introyectos y vamos armando todo nuestro mundo simbólico de las figuras de papá, de mamá, de la historia de papá y mamá, de los hermanos y de todo ese mundo en el que fuimos desarrollándonos. Entonces, claro que los estilos de crianza son importantes si además a esto le sumas pues los contextos que hayan venido cargados con sustancias. ¿Sí? Esto es importante porque los estilos de crianza, cuando vienes de un contexto de violencia, pues fueron estilos de crianza violentos. Probablemente con padres, pues que traían un trabajo personal francamente nulo. Entonces, pues educaron como buenamente pudieron, pero pues ahora sí que a veces los errores de los padres los cargan los hijos. Y así es, o sea,
no vamos a entrar en ese tipo de pesquisa, sino de lo que se trata es del proceso de autoconocimiento necesario para que la persona pueda comprender su historia, reconocer qué fue lo que le pasó, que acabó desarrollando una problemática así, para que realmente pueda comprometerse con el cambio, que es lo que realmente anhela. O sea, detrás de las adicciones hay un buscador espiritual muy profundo que está perdido. ¿Sí? Esta se me hace una metáfora muy bella de cuando uno se interna en un bosque y que aunque traigas una lámpara no sabes ni dónde estás parado. Y que es tal el miedo, porque no sabes ni dónde estás, ni con qué te vas a topar, no traes previsiones. Cualquier cosa a veces se convierte en un encantamiento. Y a veces muchas drogas también como se dan en el contexto de los rituales ceremoniales. También está siendo como el opio actual, ¿sí? Todos los rituales de estas drogas medicinales que están catalogadas como naturales, ¿verdad? Como la ayahuasca, el peyote, los hongos, la psilocibina, que son sustancias que sí producen alucinaciones. Son naturales. El LSD también es una sustancia que produce alucinaciones, pero es una droga sintética, o sea, hecha en laboratorio. Todo esto es importante porque de alguna manera nos permite entender el mundo en el que está metido el paciente y qué está buscando. Hay muchas personas, por lo menos yo hablo de mi consulta, que han tenido más de una o dos o tres experiencias con ayahuasca, con peyote, con sapito y toda un recetario, ¿sí? Entonces, y todo esto está dentro de ciertas prácticas que se consideran espirituales, ¿sí? En ese entendido, que están muy ligadas con los pueblos aborígenes que utilizaban este tipo de sustancias de carácter medicinal y también para alterar ciertos procesos de conciencia que estimularan las experiencias místicas. O sea, hay un sentido, pero de todas formas se presta también para mucha charlatanería y pues una falsa, puede resultar una puerta falsa. Mari, adelante. Mayra, una pregunta. Vamos a pensar que la persona tuvo cubierto todo, todas sus necesidades, que no tuvo una infancia rota. Vamos a poner ese así, ¿no? Como lo estás platicando. Pero tuvo exceso de protección, de cosas. Eh, ¿Podría ser esto la causa también? Digo, más los entornos, más todo lo Sí, que tiene claro, que... sí. Sí, porque acuérdense que el desequilibrio se da, una herida emocional se da en el desequilibrio entre el dar y recibir. Entonces, si se da un desequilibrio en el dar, es una herida emocional tanto como cuando hay un desequilibrio en el recibir, ¿sí? Entonces, también la sobreprotección lastima desde un lugar diferente, pero el mensaje que manda es un mensaje también bastante fuerte, ¿no? Porque es una manera de decir, eres inútil, tú no puedes, aquí estoy yo para resolverte los problemas. Ok, Entonces, sí, claro, ¿sí? Es que no nos damos cuenta de que somos seres expresivos, no solamente con las palabras,
sino también con los tonos de voz, con los gestos, con el movimiento de las manos, con los silencios, con las palabras no dichas, con lo que se constituye un tabú en la familia, o sea, todas estas comunicaciones que no son explícitas, que están cargadas en el ambiente, son también las que intoxican muchas veces las relaciones interpersonales, las suposiciones, porque que en el fondo, a ver, lo que decía Uniquel al respecto de la culpa intrínseca, ¿por qué se convierte en la raíz del autodesprecio? Porque la persona encarna contra sí misma resentimiento y rencor, odio. ¿Qué tal? O sea, esa es la culpa neurótica. Esa es la culpa que azota a veces a las personas que desarrollan trastornos por adicciones. Se sienten prácticamente culpables de haber nacido, ¿sí? Y a veces detrás de las historias de estas personas, detrás de sus historias de nacimiento, hay historias a veces de resistencia a abortos practicados. Entonces, ¿desde qué momento está esa memoria del rechazo, sí? Bueno, Gracias. sí, Marisol. Ahorita me haces pensar, porque hace poco fui a constelar y entonces se habla de que, por decir en este caso, ¿no? La persona alcohólica, no es la persona alcohólica, desde lo sistémico, es la familia alcohólica. Ujú. Ujú. Y ay, se me fue la idea. Pero bueno, que, o sea, es un sistema, no es la persona sola. O sea, hubo factores, sus circunstancias, su familia, que provocó, propició o que abonó a que se detonara esta enfermedad. Así es. Y por ejemplo, en lo sistémico hablan de tres órdenes del amor, que es la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio. Y estaba escuchando esta parte tuya, ¿no? Del equilibrio es el toma, el dar y el recibir. Y a Ujú. veces ni siquiera es recibir, también a veces hay que ir a tomar lo que nosotros necesitamos. Así es. Mm. Así es. En realidad, cuando hacemos o sea, hay muchas formas de trabajar lo sistémico. Está la metodología propia de Bert Hellinger con personas, o él también lo trabajaba mucho a través de pequeñas meditaciones, eh, pero también se puede trabajar con monos y también se puede trabajar con escritura autobiográfica. Cuando una persona empieza a ver que viene de una familia en donde hay adicciones, donde hay alcoholismo, lógicamente se empieza a ver que forma parte de un sistema, que ya no solamente es él el problema, que el problema es ciertas dinámicas de ese sistema, Y ahorita, perdón que te interrumpa, estaba recordando también los secretos de familia, ¿sí? que a veces se repite, o sea, no sabe, pero ahí está. Y a veces recomiendan que se develen esos secretos. Así es. Ujú. Es que fíjense, en el fondo, o sea, lo que está enfermando es el silencio, ese silencio que está lleno de palabras, que en realidad lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo, pero está ahí latente. Son los secretos de familia, exactamente. Nadie habla de eso, pero todos lo expresan con algún síntoma relacionado con la persona que la representa. En el caso del sistema, ¿sí? Pero en realidad son formas que no están bien resueltas en las relaciones intrafamiliares, justamente en esos órdenes del amor de los que hablas, la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio.
Las heridas emocionales están en el equilibrio. Los temas que tienen que ver con la autoridad, ¿sí? Que hay unas necesidades que tienen que ver con el orden, con la justicia, con la ley, con la estabilidad. Esa son personas que tienen problemas con la autoridad y que a veces también desarrollan adicciones, porque también tienen un tema de superioridad. Se ponen por encima de la autoridad y probablemente son niños heridos que de alguna manera se encargaron de cuidar a sus padres, ¿sí? Que están lastimados desde ahí, que más bien ellos tuvieron que salir a flote para protegerse de los padres, porque eran peor que niños, ¿sí? Entonces, claro, son muchas cosas las que no están resueltas y entre ellas muchas cosas calladas, silenciadas, porque constituyen también una vergüenza. ¿Sí? Acuérdense que nadie mejor que el adicto para estar estigmatizado. Es una figura social que está muy estigmatizada, mal visto, es juzgado. Entonces, también las adicciones se guardan en secreto porque son avergonzantes. Entonces, los hijos de alcohólicos, pues sí son más propensos a desarrollar adicciones. No necesariamente las tienen que desarrollar, pero sí es un hecho que cargan con la vergüenza de algo que funcionaba dentro de su casa, pero que al exterior se guardaba una apariencia. O sea, forman parte de ese teatro, de esas mentiras. Ahí está el componente neurótico en la familia, ¿sí? Las mentiras, los dobles mensajes, el cubrir las apariencias, pero por dentro todo revuelto, ¿sí? Ahí lo que se altera es la jerarquía en el orden del amor. Lógicamente, los hijos que se hicieron cargo de los padres son hijos que se saltaron la autoridad de los padres, se pusieron por encima de los padres. En eso radica esa alteración, ¿sí? Y también en el caso de la pertenencia, por supuesto, también a veces es por lealtades tóxicas a algún adicto en la familia que no se ha visto, justamente por estos mismos secretos. O sea, todo está relacionado, todo está relacionado y conectado. Son diferentes formas metodológicas de abordarlas y todo enriquece y suma. Hay algunas personas que trabajan las constelaciones que después de que la persona vive una constelación le sugieren que en 15 días no hablen sobre el tema. Yo realmente no, no le encuentro razón de ser. A veces es muy bueno y útil hablar, porque te ayuda a entender cosas, a que se asienten experiencias, que tomen formas algunos veintes y descubrimientos. Entonces, sí, la persona que trae un tema de adicciones necesita muchas formas de terapia, ¿sí? Que le vayan sumando a su proceso. Y porque también, pues, constituye una terapia ocupacional. Es importante la terapia ocupacional. Porque acuérdense que también parte de lo que es tan neurótico, pues es estar todo el tiempo pensando y viviendo para consumir. Tiene un deseo constante de consumir, entonces su vida se organiza alrededor del consumo, para el consumo, ¿sí? Es la forma en cómo se está expresando esa parte de sí mismo que autodesprecia. ¿Cómo dijiste, perdón?
que es la parte de sí mismo la que se expresa en los consumos, la que autodesprecia, ¿sí? La que le resulta vergonzante. Y a lo mejor pues fue cargar simplemente el haber tenido un padre alcohólico, el haber sido testigo de mucha violencia, el a lo mejor tener cicatrices de algunos golpes que recibió físicos. También el secreto de los abusos sexuales o abusos emocionales no detectados, que están totalmente invisibilizados. Entonces hay que ver las formas de la violencia que aparecen también en estos contextos, porque la violencia emocional es muy sofisticada, pero no deja de ser violencia. Pocas veces las personas la detectan porque es sutil, ¿sí? Pero es muy castrosa. Entonces, vamos viendo ya el cuadro también de las problemáticas de donde vienen este tipo de personalidades, ¿sí? Casi siempre está ligado con hogares fracturados, de manera visible o invisible. Porque el que aparenta que no pasa nada, pues aparenta que no pasa nada. Pero eso no quiere decir que no pase. Esa es una fractura invisible. O sea, porque los primeros que lo están negando son la pareja que tiene la problemática, ¿verdad? Acuérdense que la violencia empieza en la pareja y de ahí se derrama hacia los hijos. Otras veces es muy clara la violencia porque a lo mejor la mamá acabó en el hospital o un niño acabó hospitalizado porque lo quemaron. ¿Esos casos se dan? Ahí es donde vamos a ver este tipo de infancias rotas, ¿sí? Por supuesto que también va a tener que ver con el tipo de sensibilidad. Por eso hablábamos la vez pasada de los PAS, que espero hayan tenido oportunidad de leer ese pequeño capitulito de Marian Rojas Estapé, porque ella da muchas características que a veces nos ayudan a detectar si además estamos con una persona que tiene un rasgo de personalidad PAS. ¿Sí? Porque a ellos particularmente lo que les resulta complejo es el manejo de las emociones y los sentimientos. O sea, ya de por sí tienen esa desregulación emocional. Ahora, súmale un tema de adicciones, pues simplemente pues hay que saberlo, ¿no? Porque ya particularmente las emociones le resultan difíciles. Entonces el trabajo pues es mayor. Ujú. Bueno, entonces eso también es importante. A mí me parece que un rasgo muy importante de comprender es que en el caso de las personas que tienen este rasgo paz y que además después desarrollan adicciones, es porque de alguna manera se quedaron también con esta experiencia traumatizada a través de algún sufrimiento emocional no procesado y vivido a edad muy temprana. Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenida. aunque sea una hora. Muy bien. Perfecto. Estamos hablando del origen de la neurosis y todo su desarrollo y desenvolvimiento en el campo de las adicciones. Entonces, pues ya vimos estas emociones y estábamos viendo eh, qué es lo que había detrás, qué sentimientos, ¿verdad? Entonces ya dijimos miedo. Fíjense, Efraín Martínez lo reconoce estos miedos. Miedo al abandono como un miedo muy común entre las personas que desarrollaron adicciones, miedo a sentirse insuficientes, este rasgo del que hablábamos hace rato del sentimiento de superioridad o estos arranques de superioridad, ¿sí? Que de pronto tienen las personas
que consumen sustancias. Y luego, miedo al rechazo. ¿Sí? Y fíjense, el miedo al rechazo se comprende también desde la culpa neurótica que engendra el autodesprecio, ¿verdad? Tememos ser rechazados porque de alguna forma hay un mecanismo interno de autorrechazo. ¿Sí? Acuérdense lo que decía Nathaniel Branden, si se acuerdan cuando estudiamos todo el tema de la autoestima, él lo que decía es que las personas a veces más difíciles para poder reconstruir la autoestima son las personas que traen muy introyectado un autodiálogo de rechazo, de autorrechazo. ¿Sí? Porque traen un sentimiento engendrado de mucho autodesprecio, por alguna razón. Hay que descubrir cuál. Porque eso es lo que está traumatizado. Eso es lo que está neurotizado. Ahí es donde está atrapado. ¿Sí? Ahí es donde está atrapado. Eso es lo que está repitiendo con el comportamiento adictivo. Eso es lo que está queriendo compensar en términos del sistema de recompensa cerebral. Esa sustancia es la que está buscando para saciar esa necesidad emocional, esa motivación esencial no comprendida, no satisfecha de una forma adecuada. Ahora, ¿qué quiere decir que hay un niño traumatizado? O sea, que el niño interior herido es un niño traumatizado. Quiere decir que se quedó o en el miedo paralizante, lo comentaba hace rato, o se quedó en el modo alerta. Pero el modo que no, al que no transitó fue al de la lucha. ¿Sí? No luchó por defenderse o no luchó por salvarse y de eso se siente culpable, de no haber podido luchar. Por eso es que se quedó traumatizado. ¿Sí? Se quedó congelado para sobrevivir. Y lo que está en modo alerta es cualquier estímulo externo que se relacione con el suceso todavía no trabajado, pues lo mantiene en estado de alerta. Normalmente muchos sentimientos de desconfianza, ¿sí? Muchos sentimientos de desconfianza, de miedo también a la traición, a la deslealtad. Toda esta gama de sentimientos que nos atrapan precisamente en la cárcel de los miedos. Y finalmente, si estamos decidiendo desde allí, que es la parte del texto de Uniquel, no estamos realmente haciendo un ejercicio de nuestra libertad, porque estamos realmente respondiendo desde estos condicionamientos. Y lo que nos interesa a nosotros es detectar qué es lo que hay detrás de ese comportamiento neurótico, hasta dónde necesita aceptar su historia y transitar ese evento traumático. Que está muy vinculado a veces con la pérdida de la inocencia, lo que decíamos muy al principio de este módulo, ¿verdad? Decir que estaba relacionado con la inocencia es, la inocencia del niño, de la niña es purísima, prístina, ¿sí? Es delicada. A menos de que haya tenido una experiencia de sufrimiento inevitable al nacer, uno puede observar cierta ansiedad en los niños, cierto modo de alerta. Pero si no, son una pureza en ese sentido de confianza, de entrega, de paz, de quietud, de tranquilidad, de alegría. A eso me refiero con la inocencia, ¿verdad? La frescura.
Bueno, voy a dar voz a Mayra, por favor, adelante. Bueno, primero buenas tardes y ya estoy aquí. A mí me llama ahorita que dijiste que todo esto que estás hablando de la historia, de los miedos, de toda esta parte para esto de las adicciones. Mi pregunta es, de la parte externa, también tiene mucho que ver esta parte en donde te haces muchas expectativas que a veces no son tan racionales y se frustran porque no se te logran. Entonces te sientes de alguna manera frustrado y todavía en esta frustración más te enojas contigo mismo y más entonces le entras al alcohol, le entras a la droga y a todo, porque eso que tú quieres no se realiza. Sí, O sea, así es. como que creo que se combinan las dos cosas también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. De eso también hablábamos hace rato, del tema de la frustración existencial como otro componente que finalmente lleva a la explicación que vamos a leer después de Fren Martínez del vacío existencial como un rasgo también en el adicto. Mm. Entonces, por supuesto que hay mucha frustración existencial, pero lo que no se ha dado cuenta la persona es que trae ese mecanismo de autorrechazo, de autosabotaje constante para que en la vida le vayan mal las cosas. Está en un estado de victimización, ¿sí? Se quedó en el pobrecito de mí, pobrecita de mí. Qué mal me fue en la vida. Nadie me defendió, nadie me cuidó, nadie me atendió, a mí nadie me quería, ¿sí? En ese sentimiento de, de carencia totalmente. Bueno, Marisol, sí, gracias. Ahorita cuando decías esta parte de la inocencia, sin querer espolear de verdad esta película de Frankenstein, porque de verdad la tengo así muy, muy reciente, hay una escena de la criatura que está solo en una cueva y pasa un río, por decir, de agua, y agarra una hoja, pues a lo mejor una hoja de maple y eso, pero la ve con tanta inocencia, con tanta curiosidad, que sopla y la deja que se deslice en el agua, ¿no? Y así lo veo como la inocencia. Y después también escuchándote lo anterior de esta parte de cuando uno siente el miedo paralizante y miedo alerta de niño, quizás no tuvo esa experiencia. O Ujú. sea, no se la modelaron los papás o no le dieron la oportunidad de que él mismo la descubra. Me imagino que ya de uno de adulto, cuando está a lo mejor en terapia, sería a través del diálogo socrático que vea esa parte de posibilidades que también menciona Uniquel. O sea, no pudiste, pero hoy, ¿qué se te ocurre que puedas hacer diferente? Si es así, Sí, el diálogo socrático pues es una gran herramienta para poder hacer procesos de autoconocimiento y también de ir desmantelando todos estos miedos irracionales, porque hay mucho miedo irracional que no tiene realmente un fundamento, ¿verdad? Que es producto de una experiencia en la que se quedó atrapado y que sí hay que tocarla, ¿verdad? Tocarla para que la persona pueda llorar lo que necesite llorar, pueda permitirse lo que a lo mejor no se ha permitido desde ese momento que vivió aquello y pueda también tomar una actitud frente a esos hechos, ¿verdad? Para poderse salir del estado de victimización. Si no toma una actitud frente a esos hechos, no puede salir del estado de victimización, porque está totalmente identificada con los hechos. Entonces, de eso se trata precisamente, que a través del diálogo socrático pueda ir rearmando su identidad, pueda regenerar y reintegrar su identidad en donde ya no sea el cuento del adicto, ¿sí? Sino el cuento de la persona que salió de ahí y que hoy es una persona que hace esto, 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 esto.
Esa es la parte más compleja del asunto, ¿sí? Que realmente pase el tiempo suficiente como para que empiece ya a tener otros referentes que le marquen el cambio en la historia. Por eso es que yo sí soy de la idea de que una persona que está dejando que está dejando las adicciones, sí necesita terapia individual por lo pronto una vez a la semana, dependiendo de la etapa en la que esté en su proceso de recuperación y rehabilitación, ya sin tratamiento farmacológico o con y de ser posible con un grupo o con alguna actividad recreativa que sea de carácter expresivo, como dijimos, un taller de escritura creativa o un taller de teatro en donde a través de un medio de expresión pueda liberar emociones y también autodistanciarse. Todo eso puede ir favoreciendo esa reintegración de la identidad. Pero para que se reintegre la identidad es importante hablar. Esto lo digo en relación con lo de las constelaciones familiares, que a veces dicen que no hables en 15 días después de que tuviste una constelación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque a veces hablar te ayuda a catalizar muchas cosas que se quedaron ahí como imagen o como llanto congelado y que necesitas de pronto fluir, comprender, entender y acabar de armar la historia. Tampoco que te vayas de ahí a tomar un café, ¿verdad? Sí, claro. Necesitas un tiempo para ti, pero somos seres de palabras. Necesitamos las palabras para acabar de cerrar los ciclos y podernos contar una historia diferente. Por eso es que el efecto de la autobiografía también es tan poderoso. ¿Sí? Y me quedé ahorita con una duda, sea, al escucharte. Por ejemplo, que dices, soy alcohólico o soy drogadicto, soy adicto. Y cuando va una persona a un grupo y dice, soy fulanito de tal, soy adicto. Y, o sea, ahorita me causa así ese ruido porque no soy adicto, o sea, porque eso no me hace, ¿no? O sea, soy una persona con adicción o como Mira, lo verás. si te fijas en la forma en como yo he hablado, yo digo, la persona desarrolló adicciones, ¿sí? A mí esas definiciones de soy alcohólico que utilizan en los grupos de a mí me parecen, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay personas a las que les funciona, pero hay personas a las que no les funcionan los grupos de A. O les funcionan un tiempo y después no. El hecho de que tú te definas como un adicto, pues es totalmente algo antilogoterapéutico, porque es ponerte una etiqueta. Pero lo que sí es muy importante es identificar, reconocer que tienes un problema con tu forma de beber o con tu forma de consumir alguna sustancia, que tienes una conducta problemática y que necesitas de tu voluntad para transformar esa problemática. Yo así es como lo veo, ¿sí? Porque esa es lo que me parece a mí logoterapéutico, que es separar a la persona de la conducta problemática para que pueda tener un primer distanciamiento que le ayude a observarla. Hay personas que después de un tiempo se salen de Alcohólicos Anónimos porque se cansan de las mismas historias. Tienes que avanzar, ¿sí? Los grupos de A yo no creo que sean para siempre, son útiles en un determinado momento porque constituyen una muleta muy importante en la rehabilitación, pero después la persona puede hacerse de otras herramientas y pasar de largo de los grupos de A si ya no le están resultando cómodos en el proceso de recuperación. Hay muchas metodologías, ¿sí?
Yo lo que sí creo es que si no tiene un grupo, por lo pronto la terapia individual es fundamental, es un pilar muy importante. ¿Sí? Sí, Mayra, adelante. El micrófono, por favor. Perdón. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dices porque efectivamente la logoterapia es trabajar más allá de la psique, sino del espíritu. O sea, como que el espíritu es mucho más que la psique. Pero a veces la psique está tan dañada que de alguna forma bloquea el espíritu, que es de lo que habla Víctor Frank. Y de lo que dices respecto a los grupos, yo también pienso que no todos los grupos son para las más personas, pero que hay personas que de alguna forma se meten de tal forma en el grupo que empieza a tener actividad dentro del grupo, en ir a otros grupos, en ir a convenciones, a conferencias, y se van enrolando y les va dando un sentido de vida el mismo hecho de estar ahí, pero no Sí, a todos les funciona, ¿verdad? exactamente. O sea, como que hay personas que entran a grupo y verdaderamente es su salvavidas totalmente, porque son sus muletas que sirven, porque encontraron un sentido ahí adentro de seguir ayudando a otras personas en ese mismo grupo, que luego son los padrinos, que luego todo este tipo de personas ayudan al otro a que den los pasos, y eso a ellos les da mucho sentido. Pero no toda la gente le descubre ese sentido que descubren otros. Así Porque lo que es. es bien importante ver que nosotros como logoterapeutas sabemos que el sentido es único. O sea que en esto de las adicciones la unicidad es importantísima. Sí, es muy importante. Bueno, En eso todos era los todo. casos es importante, pero aquí es muy importante, ¿sí? Porque también hay un sentimiento que se desarrolla en este tipo de problemáticas, que es la sensación de no haberse sentido visto, ¿sí? En las necesidades experimentadas. Entonces, acuérdense que la unicidad precisamente en lo que radica es que te puedas ver a ti mismo en tu singularidad, que para ti, que tú te veas, que tú veas tus propias necesidades, que seas capaz de atenderlas. Entonces, se me hace muy importante lo que estás poniendo sobre la mesa porque si bien hay personas que ahí encuentran el sentido y van teniendo ya este paquete de ayuda del que habla Elizabeth Lucas, hay otras que a lo mejor lo encuentran en otro tipo de situaciones, ¿sí? Y que no necesariamente se van a dedicar después a ayudar a otros adictos a salir adelante, no necesariamente, ¿sí? Entonces yo creo que lo importante es saber captar la problemática de fondo para poder empezar rápidamente a hacer ese trabajo de filigrana, ¿verdad? De reconstrucción y confiar plenamente en que la persona va a poder y que las recaídas son enormes oportunidades de crecimiento. No satanizar las recaídas como si se perdiera ahí todo. Quitar esta idea de que los procesos de sanación son progresivos. Acuérdense cuando vimos el concepto de transiciones, ¿verdad? El concepto de transiciones nos ayuda a entender que a veces damos vueltas, que a veces nos enredamos en un laberinto, que a veces necesitamos volver para poder descubrir otras cosas que no habíamos visto antes, porque el camino ya empezó, ¿sí? El camino ya empezó. Ya no es lo mismo. Cuando ya tengo camino andado, una recaída, a que cuando estoy metida totalmente en el problema. Sí, déjame ver la pregunta que dice aquí Gaby. ¿Cómo se puede reforzar la voluntad en una persona con adicciones? Bueno, el trabajo es sobre todo primero de encontrar el sentido, porque una persona que encuentra sentido va poco a poco fortaleciendo su motivación. Acuérdense que la motivación es intrínseca. Lo más que podemos hacer es estimularla
pero la persona es la única que es capaz de manipular su propia motivación. Entonces, lo importante es el sentido y el valor y reafirmar las acciones junto con el sentimiento que esas acciones producen. ¿Cómo te sentiste de haber podido ir a una fiesta y no tomarte ni una cerveza? No, pues me sentí muy bien por esto y el otro, ¿sí? Logré mi objetivo, pude estar en un ambiente social y no tuve ni siquiera ganas. Bueno, ¿y cómo es no tener ganas y estar viendo? Sí, o sea, reafirmarlo en lo bien y cómo cumplió con el objetivo, ¿sí? Es una reafirmación que tiene que ser muy sincera, muy auténtica, de reconocimiento, para que él poco a poco se vaya cada vez comprometiendo más profundamente con su propia recuperación y que identifique qué lo lleva a recaer. Una recaída es una enorme oportunidad de autoconocimiento. ¿Qué me llevó a recaer? ¿Qué me pasó? ¿En qué me enredé? Y entonces en ese análisis podemos descubrir cuáles fueron los detonantes de la recaída. Si fue un sentimiento, si fue una emoción, si fue una situación que propició un malestar, qué malestar, ¿sí? Porque es la única forma en la que podemos ir aprendiendo a manejar esas situaciones. No es que las situaciones vayan a desaparecer y ya no tengamos que enfrentar ese tipo de situaciones. Pues nada más falso que eso. Las situaciones van a seguir pasando. Lo que va a cambiar es mi actitud para manejar esas situaciones que me desequilibran. ¿Sí? Eso es lo que necesita ver la persona. Sí, adelante, Mayra, por favor. Ay, otra vez metiendo mi cuchara. No, Pero qué es que me bueno. parece tan interesante todo esto y de lo que la pregunta que hace Gaby, en lo que tú dices, Mayra, me parece muy acertado, pero también creo que es muy importante, como dice ella, ¿cómo puedo ayudar a una persona que refuerce su voluntad? Primeramente, para la voluntad tiene muchísimo que ver con el sentido. El sentido es el significado para cada persona. Entonces es como ayudarle a ver qué es lo que te gusta hacer y lo que pudo hacer, reforzarle, decir, a ver, viste que tuviste voluntad para hacerlo. Eso lo puedes hacer. Inténtalo nuevamente y así irlo reforzando, reforzando. Claro, ese es un trabajo en terapia que es estar constante, siempre retroalimentando de una manera de la forma en cómo ha tenido la voluntad para irse moviendo. Por ejemplo, decir, es que fui a una fiesta y no tomé la cerveza, lo que dice Mayra, decirle, a ver, ¿cómo le hiciste? ¿Te costó trabajo? Sí, esa es tu voluntad. ¿Ves como si tienes voluntad? ¿Ves como si puedes? Entonces creo que esa parte es como, parece como tan sin chiste, pero es tan importante porque es como la forma en como los pequeños detalles son los que van reforzando la voluntad, las pequeñas cosas. O a una persona que tiene miedo, inténtalo, lo pudiste hacer, ¿ves qué pasó? No pasó nada, lo hiciste. Entonces creo que es como complementar esta parte de cómo fomentar la voluntad, porque no es algo sencillo. Sí, así es. Entonces se trata de mucha reafirmación en positivo y siempre en posibilidad. O sea, que digamos que nosotros trabajamos con la dimensión espiritual, quiere decir que trabajamos con la posibilidad de la persona, no con su limitación, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí lo que estás diciendo, Mayra, se me hace muy importante porque es como si, ¿ves cómo si puedes? ¿Ves cómo si tienes voluntad? O sea, le estamos haciendo ver lo que él no ve en un espacio terapéutico. Ah, qué importante es el espacio terapéutico. Porque esto a lo mejor me lo hacen ver en otro lugar y no lo veo, no lo siento. El espacio terapéutico tiene un pacto que está basado en la confianza mutua, que está basado en el profesionalismo, que está basado en una objetividad en el trabajo, independientemente de la metodología.
Entonces, es una relación que de entrada está garantizando que te vas a mover desde tu mejor lugar como terapeuta para acompañarlo en su proceso. Eso es lo de la aceptación incondicional. ¿Qué decíamos? Que a veces un adicto, el tema que trae es que está rota su necesidad de estima. No se siente valioso. En el espacio terapéutico debe tener una experiencia de sentirse una persona valiosa a través de hacerle ver todo lo que sí es capaz de hacer por sí mismo y los resultados que tiene en su bienestar, llevarlo a la conciencia de las emociones, en dónde sientes esta alegría, en dónde sientes esta tranquilidad, que la señale en el cuerpo. Pues la siento aquí en mi pecho, siento cómo me quité peso de los hombros. Y a veces se vuelve muy gráfica la expresión también a través del reflejo del cuerpo, reflejar eso y veo que te quitas prácticamente la camiseta, ¿verdad? Como diciendo, me sorprende lo enorme que es este gesto. Entonces, es un trabajo también de mucho reflejo, ¿sí? De mucha atención en lo fino, porque son personas que con facilidad caen en pensamientos distorsionados. Con facilidad se vuelven a enredar en pensamientos desorganizados. Ese es el tema de las adicciones. Aunque no estén en consumo, a veces se les chispotea, ¿sí? Les cuesta trabajo a lo mejor manejar una emoción en particular en la que se quedan trabados mucho rato con pensamientos negativos, con pensamientos repetitivos. Es parte de la problemática. Se ciclan con facilidad. Entonces, ir entendiendo también cómo son sus rasgos nos ayuda a poder ser mucho más empáticos con su vivencia y sobre todo validar enormemente el esfuerzo que hace por mantenerse en sobriedad. ¿Sí? El reconocimiento de ese valor es muy importante. Y sobre todo, de la honestidad. Decíamos al principio de la sesión cómo a veces este juego de las apariencias, que las adicciones es algo que se mantiene en secreto a voces al interior de las familias, porque finalmente avergüenza, porque hay todos estos estigmas. Pues imagínense cómo se siente el adicto ante sí mismo, pues avergonzado de quién es. Semejante payaso, ¿no? Y todas las cosas que se dicen. Entonces, es ver esa parte en donde todo eso que se dice de los adictos, el adicto lo siente sobre sí mismo. Vergüenza, desilusión, decepción, sentimiento de fracaso, de enojo, de resentimiento, de miedo muy profundo, de sensación de caos, de estar todo el tiempo en modo alerta en muchos casos, o de estar prácticamente en un estado de parálisis para vivir. Gente que le cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones, que están totalmente paralizados, o personas que les cuesta muchísimo trabajo encontrar un sentido. ¿Qué demonios hacer con sus vidas? Pareciera algo muy sencillo, pero no lo es tanto. Hay gente para la que es verdaderamente un reto ver qué van a hacer con sus vidas, porque de alguna manera a través del consumo han evadido muchos de sus problemas, ¿verdad?
definitivamente. Bueno, Marisol, adelante. Es precisamente ahorita lo que estaba pensando, porque Fred Martínez habla de el vivir auténticamente y el inauténticamente, y esta parte de la búsqueda del sentido, que es lo primero que dice Elizabeth Lucas. Y entonces en la persona que tiene adicciones, en esa búsqueda de sentido, y me voy a lo que dice Unikel, a veces está en la parte del deber ser o de lo que esperaría en las expectativas y eso. Entonces podría ser como un ensayo y error en esa búsqueda de sentido de la persona con adicción y que a veces pueda ser que no, lo más importante para mí es, bueno, sí, dejar la bebida, pero entonces dejo la bebida porque lo más importante para mí es mi familia. No sé si estaba leyendo de las lecturas que nos diste o un libro Es de el Irving caso. Yalón, ajá, de Irving Yalón. El Señor deja la bebida no tanto por él, sino porque sabe que está haciendo daño, ve sufrir a su esposa y Sí. eso es lo que le da sentido. Es que tienes, la importancia es el sentido, ese es el primer paquete de ayuda, esa es la primera ayuda que plantea Elizabeth Lucas. Ayudar a encontrar un sentido en la vida porque no lo tiene, eso es una realidad. Hay adictos, lo hemos comentado, que están en una neurosis noógena. La característica de la neurosis noógena es que la gente no ve sentido, trae una frustración existencial de la voluntad de sentido, está teniendo mucho vacío existencial, vive con mucha angustia, está paralizado por el miedo y en momentos está en modo alerta y la forma en cómo se calma o se estimula es a través del consumo de sustancias o de algunos comportamientos. Vaya paquete. ¿Sí? Entonces, evidentemente, Marisol, hay que verlo desde ahí, desde cómo ayudarle a que encuentre ese sentido a su propia recuperación, porque lo que no ama es la vida y no ama su vida. En eso radica este germen del autodesprecio. El libro que leímos sobre volver al amor en el círculo pasado, ahí ella habla claramente de la importancia de transitar del autodesprecio al amor propio, para que realmente la persona pueda desenraizar la neurosis de las adicciones. ¿Sí? Porque es una neurosis. Y pero mi pregunta es que diga por primera vez, ay, esto es lo que me da sentido, pero que no sea un sentido auténtico y es volver a buscar otro, o sea, como que esa búsqueda de sentido sea demasiado complicada para la persona. Puede serlo. Sí puede ser. Sí, claro. Ah, Pues hombre, si fuera fácil encontrar el sentido, Marisol, no habría tanto problema en relación, por ejemplo, con las adicciones. Vivimos en una sociedad en donde las adicciones están a la orden del día. Por supuesto que para muchas personas el encuentro del sentido es complejísimo, porque a veces lo estamos buscando en una profesión y no. La profesión no es lo que da el sentido por sí misma. La profesión es la posibilidad de desarrollar unas habilidades. Si además implica el desarrollo de una vocación de servicio, probablemente sí, a través de tu profesión encuentres sentido, pero no necesariamente. A través de ser mamá y formar una familia, no necesariamente tampoco. O sea, si todos los caminos para todas las personas fueran el mismo, pues esto sería muy fácil. Realmente vivir sería muy fácil. Y lo que la vida tiene es sobre todo complejidad. ¿Sí? Mucha complejidad.
Y las personas que desarrollan adicciones, como precisamente de lo que están padeciendo es de la distorsión de la percepción, y desde esa percepción distorsionada, piensan la realidad y sienten la realidad. Entonces tienen que aprender a observar su propia locura. ¿Sí? Tienen que aprender a observar su propia locura. Y dejar de vivirse como ese niñito traumatizado o esa niñita traumatizada. ¿Sí? Que a veces lo que está es histérica. Ujú. Dependiendo de cómo se haya quedado. Sí, Mayra, adelante. Ahorita de lo que hablaba Marisol me parece como pues, muy interesante esta parte de la complejidad, porque lo que nos pasa, pienso yo, y yo creo que a todos los seres humanos, que nos quedamos en la voluntad de placer, Sí, porque la voluntad de placer está en la psique y la voluntad de sentido está en el espíritu, y el espíritu es mucho más profundo que la psique. Y entonces para realmente conectarte con el sentido afuera, tienes que estar conectado con el espíritu, no con la psique. Entonces ahí ese es el trabajo, como que sí, para poderte conectar con el sentido tienes primero que conectarte contigo mismo, pero no en el ego, sino en el amor propio, porque el amor sí, propio está justamente en el espíritu y el ego está en la psique. Entonces se confunde mucho porque es complicado realmente estar tú conectado contigo mismo desde tu espíritu a estar conectado desde la psique en esa voluntad de placer que es mucho más cómoda, mucho más fácil, y lo otro implica un esfuerzo mayor y sobre todo un trabajo personal ya de mucha conciencia. Pues si no tienes conciencia de todo esto que te está pasando, difícilmente vas a salir del problema. así es. Entonces, como dice, como hemos estado viendo y les estoy oyendo todo esto, es algo muy complejo, pero Sí, finalmente también es un reto, porque pues, la vida es eso. Siempre te está poniendo retos y desafíos para salir adelante. Y todas las personas tienen la posibilidad. Pero sí, lo importante del logoterapeuta es ver esas posibilidades, ayudarle a que las descubra. sí, 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 totalmente de acuerdo. Y además yo agregaría a esto que está señalando que finalmente a veces el poder ir teniendo un proceso de autoconocimiento da mucho sentido. O sea, Ujú. recordemos las áreas de sentido. Sí, O sea, las áreas de sentido tienen que ver precisamente con ese reenamoramiento de nuestra propia vida, a través de darnos cuenta de la complejidad de nuestra historia, de poder descubrir todo lo que fuimos aprendiendo malamente, cómo fuimos teniendo también otros aprendizajes que fueron muy positivos y posibilitadores. Y entonces que vayamos haciendo ya realmente un ejercicio mucho más juicioso de esta reintegración de nuestra identidad desde un enfoque auténtico, por supuesto, Marisol. Porque justamente el tema en los adictos es que son francamente mentirosos, son muy manipuladores y son muy chantajistas, ¿sí? Tienen esos rasgos. Entonces, con tal, acuérdense que, a ver, ¿qué es lo que, sobre qué miente la persona que tiene un trastorno de adicciones? Miente sobre lo que consume. ujú, Entonces, va a estar inventando cualquier cantidad de cosas con tal de, uno, poder seguir consumiendo y dos, seguir poder consumiendo y tres, seguir poder consumiendo. ujú. Es lo único que le interesa. Es realmente la relación más importante que tiene el adicto, su relación con la sustancia que consume. Entonces, todo lo demás se va a supeditar a ese orden. Claro que son experiencias muy desastrosas por todo lo que conllevan. Entonces, si es una persona que precisamente ha inventado personajes y personalidades para ocultar su nivel de consumo,
pues imagínate lo inauténtica que es su vida. El adicto está totalmente desconectado de su ser. Por eso es que tiene una neurosis noógena, Ujú. ¿sí? Entonces, claro que tiene que ver con eso, porque en la medida en la que se va reconectando con su ser, entonces va volviendo a descubrir quién es en la vida, independientemente de las respuestas que ha venido dando con su historia de consumos, ¿sí? Hay personas que tienen 15, 18, 20 años de consumir una sustancia o más. Hay personas que se mueren en la lucha, ¿sí? Hay personas que logran vivir en sobriedad muchísimos años y no volver a tener una sola recaída más. Hay todo tipo también de historias en este sentido. Pero son historias de mucha lucha interna, porque decía Mayra el tema de la voluntad de placer. Cierto que se moviliza desde la psique, pero desde la psique que busca una satisfacción de carácter fisiológica. Porque finalmente el adicto busca una sustancia para tener una producción de neurotransmisores que le generen un bienestar a nivel de lo fisiológico. Esa es la voluntad de placer. Claro que está ordenada desde lo psicológico, pero su impacto es en lo fisiológico. Y la voluntad de poder no, es psicológica y su impacto es en lo psicológico también. ¿Sí, Tere? Sí, y también que yo creo que cuando dejan la sustancia es también cuando empieza el gran trabajo personal, porque a veces también muchos adictos piensan que en el momento en el que dejan de consumir, ya estoy del otro lado, ya dejé de consumir porque ya llevo tantos meses, y si no siguen con este trabajo personal, seguir reconectándose y buscando su sentido. Yo conocí miles de casos, mi mamá misma, a los 4 meses, la primera vez, a los 4 meses dijo, yo ya estoy del otro lado porque la estoy pasando muy bien, pero porque no iba a grupo y no tomaba terapia. Y recaen. Entonces, pues sí, como todos, ¿no? Un trabajo de toda la vida. Así es. Como todo es un trabajo de toda la vida. Entonces, creo que vamos armando muy, muy bien el cuadro diagnóstico, ¿sí? Lo que se podría decir que es un cuadro diagnóstico, ¿verdad? Y que en el caso de este primer módulo, estamos nosotros haciendo la parte del cuadro desde la perspectiva de nuestra propia historia a través de estas preguntas detonadoras en donde la idea es que vayamos reconociendo nuestra historia en relación con este tema, para bien o para mal, para lo que sea, ¿sí? Pero ver el uso de estas preguntas también para que veamos cómo la persona fue viviendo su historia. Es importante conocer sus contextos, ¿sí? Es importante reconocer su historia, sobre todo en la medida en la que la persona necesita irla reconstruyendo. Entonces, estas preguntas son importantes para ir viendo aprendizajes como, por ejemplo, con qué sentimientos prevaleció durante su infancia, ¿sí? Aquí no se trata de si tiene razón o no tiene razón, es su percepción, ¿sí? Entonces, su percepción necesita ser validada. A veces que nos cuente esto ayuda a que podamos validar su experiencia, cómo la vivió, qué sentimientos, qué emociones estaban ahí presentes, porque finalmente también eso va constituyendo una educación emocional. ¿Hacia qué emociones nos vamos a sentir más inclinados? Pues hacia las que sentíamos con mayor frecuencia. En eso radican los patrones emocionales junto con pensamientos. Entonces, es importante identificar eso en nuestra propia historia también, porque también hemos librado probablemente problemáticas relacionadas con esto, ya sea de manera personal o en nuestra familia. Y es así.
Ahora bien, también está el ir reconociendo y a preguntar claramente qué tipo de consumos tienen. Es importante saber qué tipo de sustancia consume y saber en qué clasificación está. Porque eso nos va a ayudar a entender cómo está equilibrando su sistema de recompensa a nivel cerebral. Y probablemente eso también nos permita ayudar a detectar cuál es la motivación esencial que no está resuelta. Y qué tan frecuente es este consumo. Estos son datos importantes. ¿Sí? No es lo mismo una persona que consume marihuana a una persona que consume cocaína. No es lo mismo. La cocaína es muy adictiva, la marihuana no. O por ejemplo, una persona que consume heroína No, esa es adictiva, muy adictiva. es altamente adictiva. Casi son personas que si de veras llegan a tu consultorio es porque, híjoles, ya traen un camino bastante andado. Pero casi son personas que llegan directamente a los internamientos. Son realmente drogas muy pesadas. Bueno, entonces es importante, sobre todo también para ver si ya lo está atendiendo. Esta es otra cosa muy importante. Ya lo está atendiendo, cuál es su historia de rehabilitación, en qué etapa de su historia de rehabilitación va, qué es lo que lo ha hecho abandonar otras terapias si es que esto ha sido así, porque eso también nos va hablando de sus problemáticas. A veces con los mismos terapeutas también vamos reproduciendo nuestras problemáticas. ¿Mm? Y lo que no resolvimos con un terapeuta, cuando lleguemos a ese punto, pues el terapeuta va a tener la bronca. No, es que ya estaba todo muy furris. Ya no me funcionaba esto. Puede ser, ¿sí? Puede ser, yo no digo que no, pero también puede ser lo otro, ¿sí? Que cuando llega a esos lugares, corre. Todavía no está preparado para ver lo que realmente le duele. Porque en el fondo lo que vamos a reparar es a ese niño interno traumatizado. Entonces sí es importante una comprensión del trauma. ¿Sí? Sí es importante una comprensión del trauma, de su complejidad y de cómo estamos interviniendo con la mayor precisión para ayudarlo en este aprendizaje que necesita de corregulación de su sistema nervioso, que se da en la relación, ¿sí? Se da en la relación. Pero tomar conciencia de estos elementos es lo que quiero decir. No dejarlos al azar. Y también, bueno, Miquel habla de la meditación, por ejemplo, también como un recurso muy valioso. Así es, ¿sí? Todo en estos casos abona. Entonces, vamos a ver, para ir redondeando lo que vimos esta sesión, ver que una persona que está bajo los efectos de las adicciones, evidentemente no está ejerciendo su libertad, está viviendo bajo una esclavitud. Es el famoso libertinaje, ¿sí? Cree que toma las decisiones de su vida, pero en realidad su vida gira en torno a una sustancia. ¿Cómo? Gato encerrado, definitivamente. Entonces, bueno, este es un asunto importante. Ahí no hay un ejercicio de la libertad. Y realmente por eso es que Uniquel habla en todo momento de la conquista de la libertad interior. La conquista de la libertad interior como ese poder ir desnudándonos para encontrar esa parte auténtica que nos permita reconectar profundamente con nuestro ser y desenraizar
este origen de la culpa y el miedo neurotizantes. Cuando digo neurotizantes es porque una vez que se enraizan, pues tienen más posibilidades de crecer que si no se enraizaran, ¿verdad? Me gusta aquí mucho bueno, no la voy a contar porque no me acuerdo muy bien de cómo es esa parábola, pero me gusta la idea de cómo crece la maleza, la mala hierba junto al trigo, ¿sí? Y que finalmente pues son semillas que se van ahí, ¿verdad? En la siembra. Y que conforme va avanzando la siembra es cuando se empiezan a ver pues estas plantas que van quitándole el oxígeno y le van quitando los nutrientes al trigo. Y entonces es una mala hierba que hay que arrancar. Así pienso yo cuando hablo del miedo y la culpa neurotizantes. Quedaron sembradas. Si la persona desarrolla adicciones, es que creció la maleza que ahogó al trigo. ¿Sí? Si la persona no desarrolló adicciones graves, pues de alguna manera no desarrolló adicciones. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor tuvo otros estímulos, tuvo otro contexto, tuvo otras amistades. Porque a veces también ya el pasaje a la adolescencia, en vez de que sea muy ayudador, resulta otra puñalada, ya en un corazón bastante herido. La adolescencia puede ser muy, muy macabra, ¿sí? Muy macabra. Y puede ser hagan de cuenta, una bomba de tiempo para que se empiecen a desarrollar y a desatar todas las problemáticas posteriores. Y ahí se juega mucho el tema de la pertenencia, la importancia de la pertenencia a grupos distintos que no sea la familia. Y a veces hay mucho sentimiento de rechazo hacia la propia familia. Y si hemos tenido una familia donde hay alcoholismo, es a veces bastante frecuente el rechazo familiar. Es avergonzante. A nadie le gusta que lo vean así, ¿no? En ese estado. Es a lo que me refiero. Bueno, entonces, esto es lo que quiero que veamos, que no todo mundo desarrolla, pero sí muchos tenemos, la mayoría tenemos sembradas las semillas que dan que hacen viable que brote una neurosis. Pero no necesariamente va a ser así. Por eso me gusta entender bien, porque a lo mejor hay personas que pasan por una crisis existencial y se pusieron una que otra borracherita muy social, pero es algo esporádico, producto de una situación muy concreta, pero no es un patrón recurrente. Sí puede ser el inicio de un problema, pero si está yendo a terapia y trae una crisis existencial, no nos centremos en lo problemático, sino en que vaya resolviendo realmente lo que está en crisis en su vida. Porque realmente el alcohol está siendo un escape que se puede volver problemático, sí, pero puede ser simple y sencillamente un escape y punto. O sea, hay personas así. Bueno, entonces es interesante cómo vamos marcando este cuadro diagnóstico para ir viendo de qué forma se fue desarrollando la problemática. ¿Sí, Marisol? Ahorita que estabas diciendo de la parábola, dije, ay, a ver cuál es, y decía que es la parábola de la cizaña. Entonces estaba pensando de esta semilla buena que es el trigo, serán también como los valores, que a veces la persona no accede a esos valores y Ujú. se pierde, Así es, ser así. así es. O sea, finalmente, ¿qué es lo que pasa con estas emociones neurotizantes? Que nos enferman, son las que nos bloquean,
son las que nos separan nos desconectan de la dimensión espiritual. Entonces, claro que nos enajenan de lo valioso, nos, nos ausentamos de lo valioso, porque nos enredamos en esta maleza. Ujú. A nivel del pensamiento y de las emociones. Acuérdense lo que dice Uniquel, lo que hay en esos corazones es resentimiento y rencor hacia sí mismos. Qué fuerte, ¿no? Simplemente nada más piensen qué fuerte. Y si además la persona se quedó traumatizada en un evento en donde se sintió culpable de lo que le pasó, por ejemplo, una situación de abuso sexual, se quedó atrapada en esa culpa que es parte del proceso a veces, pasar por ahí, imagínense, se hace más problemático. Pero eso no quiere decir que no se pueda desenredar. Aquí es cómo lo hacemos, ¿verdad? Ya desde la perspectiva que estamos analizándolo, es la persona no es definida por su adicción. La persona desarrolla una problemática relacionada con su forma de consumir, ¿verdad? Es muy diferente el enfoque. Bueno, pues vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Recuerden que el próximo lunes es de asueto, no va a haber sesión, nos vemos el lunes 24. ¿Ok? Les mando, hay que ver la película de Transpotting, está en Así. YouTube para que la vean y les voy a mandar también la lectura de Efrén Martínez por si quieren ir avanzando también esa lectura, vale la pena para que acabemos de redondear el cuadro diagnóstico. Perfecto. Muchas gracias, No, Mayra. hombre, gracias a ustedes, que tengan muy buena noche, bye bye, que Gracias, Ay, no, descansen. Gracias. espérame, Mayra. Primero te quería decir ahorita que tendrás un espacio la próxima semana. Sí, si quieres te escribo, Tere, déjame Sí, checar y te escribo. para checar nada más lo del diplomado. Sí. Sí, sí, sí. Déjame ver. La próxima semana. Tengo que checar, Tere. Sí, no te preocupes, para que me mandes un ¿Tú cómo mensaje andas? y vaya apartando. Yo quiero trabajar más esta semana para ya tener como más adelantado y bueno, pues que la próxima semana veamos, pues enseñártelo y a ver tú qué opinas. disculpen, ¿dónde podemos ver la película que comentan? En YouTube. Ok, gracias. Ahí en la agenda marqué la liga, Mari. Ah, ok, gracias, Mayra. Sí, ¿de qué? Hasta luego. Sí, Bye. bye. Mira, yo creo que podría ser, ¿sabes qué, Tere? El jueves que entra. Ok. El jueves que entra, ¿cómo ves? ¿En la tarde puedes? No, No. espérame. El jueves en la tarde, espérame. Bueno, el jueves en la tarde podría como a eso de las 6:30. Perfecto. Es que tengo ginecóloga en la mañana. Pero perfecto, Mayra. Entonces a las 6:30. A ver, entonces déjame de una vez apuntarlo, por favor. Sí. No, ay, déjame, me equivoqué. Por Zoom, ¿verdad, Tere? Sí, Mayra, más Ya luego fácil. nos tomaremos ese café. Sí, 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 pero me imagino que andas ahí con mil cosas, pero espero que sí podamos. A ver si para diciembre. Sí, Un desayunito o algo, Mayra. para diciembre podríamos organizarlo, Tere. Me parece muy buena idea. Y Aquí lo mientras, voy a apuntar a las 6:30 entonces. perfecto, Mayra. Sí, pues yo ya voy avanzando como para enseñarte, pero sí me gustaría que me orientaras. Ok, perfecto. Sí, quedamos así. Ya nos conectamos en esta misma liga de siempre y nos vemos entonces el jueves de la próxima semana, que es, 20. espérame, si lo apunté bien. Ay, no.
El 20 de Ah, noviembre. no, sí lo apunté bien. Sí lo apunté bien, Terry. Perfecto. Jueves 20, ya Perfecto. quedamos. Muy Ok, bien. Mayra, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, abrazos. Bye bye. Bye.